bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petco. Vamos a presentarle nuestra nueva lección de pámpanos que llevan frutos, pero antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando a la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Pámpanos que llevan frutos. Obviamente estamos hablando de las parábolas y de los símbolos de la viña. Y todo lo que significa relacionado con el plan de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el primer subtítulo, símbolos preciosos, y de verdad vamos a ver que esta planta tiene un significado muy importante. Fue usada ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y de qué forma vamos a ver esto en nuestra lección. El segundo subtítulo, la vid y los pámpanos. Vamos a ver también la extensión de la simbólica, también la participación de nuestro Señor, del Padre y de nosotros como ramas de esta planta. La importancia de la conexión con la vid es un otro subtítulo. En esta lección tenemos varias preguntas que posiblemente pueden ser unidas y combinadas, y bueno, la respuesta muchas veces es muy parecida, entonces se pueden combinar varias preguntas. El método de Dios para el crecimiento es el otro subtítulo, y vamos a ver ahí una pregunta. Y la última pregunta, pámpanos fructíferos. Vamos a ver cómo podemos llevar más frutos y de qué forma Dios se preocupa para el mantenimiento de esta planta. Con la ayuda de Dios vamos a discutir y contestar cada pregunta por separado. La primera pregunta prácticamente hace una introducción con el Antiguo Testamento, diciendo: en el Antiguo Testamento, ¿cómo es representado Israel como pueblo escogido por Dios? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Tenemos varias citas bíblicas que nos ayudan a decodificar el símbolo, y es común este modo en el cual Dios simboliza a su pueblo. Y de hecho, ya en el Salmo 88 se nos dice: hiciste venir una vid de Egipto. Por lo tanto, el pueblo, en el momento en que fue liberado y con el fin último de conquistar Canaán, tal como Dios había prometido a los patriarcas, es comparada con una vid que es ahora trasplantada y colocada en un terreno mejor. Y tenemos la versión extensiva de esta cita en Isaías 5, 1 y 7, cuando se nos habla de que esta viña fue plantada en una ladera fértil y que la casa de Israel, los seres humanos, los miembros de iglesia, son estos pámpanos. Y en Juan 15:1 el Señor Jesús mismo dice: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, aquí tenemos el uso del Antiguo hasta el Nuevo Testamento de la vid como un elemento aplicado al pueblo de Dios. Y a lo largo de la lección veremos de qué manera esta planta, su cuidado y su producción son un símbolo del plan de salvación y de la importancia que tiene en nuestro tiempo presente. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa lección. También muy interesante es este símbolo. ¿Por qué se usa el símbolo de la vid o el símbolo de la viña? Obviamente en
el Mediterráneo, en los países alrededor del mar Mediterráneo, usan esa planta muy a menudamente porque es prácticamente el fruto más dulce que se puede encontrar. Posiblemente en Latinoamérica, en otros lugares hay muchísimos frutas y algunos quizá más dulce que el fruto de la viña, pero en Mediterráneo este es el fruto más famoso y más requerido. De este fruto también se producen bebidas. Hay bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas. Por eso podemos encontrar en la simbología bíblica ambas partes, en forma negativa, en forma positiva. El vino, podemos ver el vino de Babilonia, por ejemplo, es un vino alcohólico que la gente están emborrachadas, ellos no reconocen más la verdad, la realidad, y en contrario, el vino que es sin alcohol es el vino muy fortaleciente de la salud y es bueno, es un alimento poderoso. Vamos a ver más adelante en la lección cómo esos símbolos prácticamente tienen un significado muy fuerte en el plan de salvación. La pregunta número 2 dice, si Jesús es la vid verdadera, ¿quién es el labrador? Vamos a ver el labrador y sigue la otra pregunta, prácticamente, ¿quién son o qué representan los pámpanos? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? Bien, aquí tenemos 3 elementos muy importantes descritos en Juan 15 por parte del Señor Jesús. Y se nos dice que en primer lugar el Padre es el labrador, Jesús es la vid y nosotros como seres humanos y sus seguidores somos los pámpanos o las ramas. Es interesante la interconexión entre estos 3 elementos. Es decir, Dios Padre es quien ha establecido la institución de la Iglesia, de los humanos convertidos y entregados a Dios. Son una representación del cielo en la tierra y conectan la familia terrenal con la familia celestial. Así que Dios desea tener sus representantes en esta tierra y de hecho lo es su iglesia. Por lo tanto, Él provee todo aquello que es necesario para que su pueblo pueda prosperar espiritualmente. Ahora, Cristo es la vid, Él es la cepa. Si observamos una vid, quizá para los que provienen de países tropicales no es tan común, pero en países mediterráneos, como se mencionaba antes, es muy común establecerlo. Entonces, es una cepa, es un tronco no muy grande, hay obviamente de distintos tamaños, pero esta cepa o este tronco de viña es de donde surgen a su vez los distintos pámpanos o ramas. Por lo tanto, la vid no puede existir o dar fruto si no tiene la cepa madre. Ahora, el Señor Jesús es, por medio del plan de salvación, el que conecta el cielo con la tierra y a su vez la divinidad con la humanidad. En su naturaleza humana, Él es esa cepa y en su naturaleza divina da también la vida espiritual a los pámpanos que conectados con Él crecen, echan brotes, se convierten en flores, hojas para llegar a ser fruto. Por lo tanto, el plan de redención se simboliza en una forma ejemplar en la simbología usada por el cielo para la viña. El Padre tiene el plan de tener sus hijos fieles en esta tierra. Cristo es el elemento comunicador, intercesor, y los seres humanos son los que, conectados con Cristo, honran a Dios, demostrando su conexión y su valía en la verdad. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta y esta lección. Prácticamente hay más detalles relacionados con la planta,
Mi padre tenía vinero y desde pequeño me enseñó también cómo mantener a esas plantas. Prácticamente la planta tiene ramas y las ramas, como se mencionó, crecen. Hay ramas nuevas, jóvenes, y hay ramas antiguas. También cada rama puede producir otras ramas, por supuesto. Entonces es interesante que cuando el dueño viene para que la viña produce más frutos, él debe prácticamente limitar el crecimiento de las ramas y formar una forma de la planta que posiblemente pueda dar más frutos. Las ramas secas se cortan y prácticamente se eliminan porque ellos ocupan espacio que es necesario para las otras ramas que son vivas. Y prácticamente esa diferencia de las ramas vivas y las ramas secas es donde nuestro Señor Jesucristo usa en sus parábolas. Y esto vamos a ver en la pregunta número 3. ¿Qué significa espiritualmente ser los pámpanos? ¿Qué podemos aprender de esta parábola de Jesús en este caso, Raquel? Es muy interesante cómo se produce el desarrollo de la vid. Es decir, las ramas o los pámpanos no tienen existencia propia. Es decir, su única posibilidad de crecer o de llevar fruto como resultado de la conexión con la cepa madre o el tronco de la viña. Por lo tanto, el Señor aquí enfatiza que la efectividad, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros no lo podemos potenciar en solitario o aisladamente de Dios. El versículo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Es decir, para nosotros nutrirnos con la verdad, para ser transformados en carácter, para llegar a ser una nueva criatura en Dios, tenemos que absorber la savia, el fluido vital que proviene de Jesús. Tenemos que alimentarnos por la oración. Tenemos que nutrirnos a través del estudio de la palabra de Dios. Debemos crecer por la entrega y la cesión de nuestra voluntad al Señor. Y de esa manera un nuevo fluido de vida que es naciente de Cristo nos convierte en una nueva criatura que sí da frutos de acuerdo a la esencia de lo que se alimenta. Porque cada uno de nosotros, por la forma en que nos comportamos, vivimos, vestimos, comemos o nos relacionamos con los demás, demostramos cuál es la esencia de vida que nos impulsa. Y aquí el Señor Jesús presenta únicamente dos opciones: o se lleva fruto porque estamos interconectados en forma constante, progresiva y permanente con Jesús, o estamos desconectados, estamos separados, aunque teóricamente hay alguna conexión, pero entonces no hay frutos. Es la evidencia real de que no ha habido transformación y que no se absorbe la esencia de vida de Dios en la del ser humano. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el símbolo que usa Jesús. Él usa siempre símbolos y parábolas de la naturaleza para ilustrar la vida espiritual. Y prácticamente las ramas del vinero son muy suaves, no tienen una sustancia importante. Por lo tanto, no se pueden usar como por ejemplo en un árbol o otras plantas que se puede usar la madera para carpintería, para hacer algunas cosas, y tiene su precio, vamos a decir, también si está cortado, si está seco. Sin embargo, aquí las ramas secas no sirven para nada. Las ramas secas deben cortarse, deben eliminarse y obviamente se queman para no ocupar más lugar.
Es interesante también que las ramas secas, especialmente en el invierno, ellos se ven casi igual como las ramas vivas. Externamente no hacen mucha diferencia. Pero cuando viene la primavera, entonces las ramas vivas, ellos producen hojas, producen frutos, producen vida, y en contrario las ramas secas no producen nada. Eso es la diferencia. Y vamos a ver de qué forma entonces Jesús usa ese mantenimiento de la planta, eliminación de ramas y prácticamente cuidar esta planta en la vida espiritual. La pregunta número 4 dice, ¿qué sucederá si un pámpano se separa de la vid? El símbolo de la vid y el pámpano es una reflexión directa acerca de la conexión, la intimidad, la coordinación entre Cristo como nuestro Salvador y nosotros como seres humanos. Es decir, Jesús ha hecho todo para favorecer y ofrecer todo lo necesario para nuestro crecimiento, desarrollo y fructificación. Ahora bien, se necesita un proceso de inmersión, asimilación y transformación. Y esto es lo que la vid, como ejemplo, nos facilita comprender. Es decir, únicamente se obtiene crecimiento y frutos cuando la vida de la cepa de la vid es transferida también a la rama o al pámpano, es decir, es la misma vida, es la misma esencia. Entonces nosotros no somos productivos por nosotros mismos, sino solamente somos depositarios de la gracia transformadora de Dios en nosotros, que a través de la obra de Dios nos capacita y produce en nosotros frutos. Por lo tanto, el elemento humano que somete su voluntad a la de Dios, que decide firmemente permanecer en estrecha e íntima conexión con Dios, es aquello que decide lo que favorece o desfavorece el crecimiento. Y obviamente aquí se nos dice que cuando no hay esa conexión, cuando no hay vida devocional, cuando no hay piedad práctica, cuando no hay distribución del mensaje, cuando no nos convertimos en portavoces de la verdad y de la salvación en Cristo Jesús, no estamos dando frutos. Y por lo tanto es una rama que debe cortarse completamente de la cepa de la vid y entonces a su vez es quemada, ya que ningún otro uso puede tener. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente esas ramas deben ser cortadas. ¿Qué sucede? Es que cada año prácticamente la planta de la vid, como tiene las ramas tan sensibles y tan suaves, producen un buen número de ramas secas. Por eso cada año, cada invierno, esta planta debe ser mantenida, debe ser cortada, debe ser limpiada por las ramas secas, si no se llena de mucho, el espacio se está llenando por estas ramas que no producen nada. La limpieza de la planta es importante para que la planta pueda tener más sol, más aire, entonces puede producir más frutos. Eso es una parte del mantenimiento y normalmente una viña tiene 100 o 200 plantas que entonces es un trabajo que se hace especial cada año, una limpieza de las plantas. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo también usa este labor en la agricultura como un símbolo. Cada año, o posiblemente más a menudamente, debemos revisar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestras actividades. Si nosotros tenemos todas las ramas de actividades con frutos, si nosotros estamos conectados con Jesús, que significa
que nosotros producimos frutos constantemente. Porque si no, obviamente debemos cortar las ramas que no producen frutos para que podamos tener una vida más valorosa, una vida más cercana de Jesús, más espiritual, y una vida cuando produce frutos también produce satisfacción propia, produce una realización. Y para que una persona se siente feliz es absolutamente necesario que nosotros tenemos una vida exitosa con frutos y con realización. Por eso Jesús está prácticamente aquí, especialmente, está enfocando este asunto tan importante. No es nada más penoso, vamos a decir, es una vida cristiana de una persona que se siente mal, que cree que hace sacrificios grandes, que vive una vida de tortura cristiana, sin gozo, sin alegría, pensando que está haciendo la voluntad de Dios, y eso no es prácticamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tener frutos. ¿Y qué son los frutos? Los frutos son una vida espiritual, una vida exitosa. Entonces vamos a tener gozo, alegría, vamos a tener ánimo y vamos a tener entusiasmo para seguir en la obra del Señor. Vamos a ver más adelante prácticamente qué tipo de frutos espera nuestro Señor y qué simbolizan los frutos de esta planta. Aquí dice la pregunta número 5, ¿qué hace el labrador con los pámpanos que no producen frutos? Nos damos cuenta de que hay solo dos opciones, es decir, o se da fruto o no se da. Y de acuerdo a el nivel de fructificación, también Dios toma medidas específicas. En el caso de no llevar fruto, es completamente eliminada la rama y el pámpano es destruido. Sin embargo, aquellas ramas que sí tienen fruto también deben ser cuidadas, por lo tanto se aplica la poda. La poda no tiene el propósito de destrucción, sino que tiene el propósito de producir o beneficiar todavía más la producción, y de hecho es un símbolo de las pruebas, las dificultades o muchas veces las tribulaciones que podemos enfrentar. Y Dios mismo es el que hace la poda. Él sabe exactamente cuáles son los elementos que debilitan nuestro desarrollo o que nos inhabilitan para alcanzar el máximo potencial que Él sabe podemos alcanzar. Así que la vid no solamente, que es el cepo, que es Cristo, nos da la esencia de la vida, da el objetivo a nuestra existencia y nos da una razón de vivir, sino que además nos transforma y nos nutre con otros principios que son completamente diferentes a los que en forma natural poseemos, ya que estos son divinos y generan un resultado de admiración y de alabanza por el cielo, por la demostración de la eficiencia del plan de salvación. Pero esto exige un trabajo constante, regular y progresivo, tal como hemos explicado anteriormente, es decir, la poda o el corte de las partes improductivas o perjudiciales de la rama tienen el propósito de hacerla mucho más eficiente y productiva. Y de esa manera también espiritualmente es necesario regular y sistemáticamente eliminar, permitir que Dios nos muestre y suplicarle que Él nos transforme para estar limpios y que todo lo que haya en nosotros sea productivo, sea puro y reproduzca su imagen. Muchas gracias, Raquel. Es interesante cómo una planta tan natural, vamos a decir, tiene tantos elementos especiales
que se pueden usar simbólicamente. Bueno, tenemos las ramas que producen frutos y ramas que no producen frutos, como mencionó Raquel. El asunto es que las ramas que están conectadas con la vid, ellos normalmente crecen y crecen muy rápido y largos, y ellos también se enredan y una con otra, y eso hace, bueno, crea problemas en el crecimiento de las plantas. Por eso los dueños deben cortar las ramas. También si ellos son vivas, si ellos son conectadas con la vid, estas ramas deben ser cultivadas, deben ser cortadas en diferentes tamaños para que ellos no usan su energía o no mal usan su energía en crecimiento de ramas o extensión que no es necesaria, pero usan su energía por producir los frutos. Y eso es un símbolo muy hermoso. Nosotros también debemos pensar qué estamos haciendo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo trabajamos si hacemos obra misionera, y si las actividades que estamos haciendo de verdad están produciendo frutos o no están produciendo frutos. Porque es importante como obreros, como pastores, y llenar nuestros informes, obviamente, pero los informes no son el fruto importante de nuestro trabajo. El fruto son las almas, y debemos siempre pensar y comparar nuestro trabajo y buscar una forma de ser más fructíferos, tener más frutos. Y si es necesario cortar algunas actividades, algunas formas de hacer las cosas que no han producido frutos, obviamente debemos estar dispuestos de hacerlo. En el caso de nuestro carácter y en el símbolo de la santificación, vamos a ver la pregunta número 6, que Dios también tiene un significado muy especial. ¿Cuál es la prueba del verdadero discipulado? En pregunta número 6, ¿qué podemos decir como respuesta de esa pregunta, Raquel? El plan de Dios de aplicar en forma personalizada a cada uno de los miembros de su iglesia la salvación es lo que lo convierte en el labrador. Ahora, Jesús es de donde fluye ahora la esencia de vida que es transformadora. Ahora, es importante que lo que nosotros somos, por la gracia de Dios, o lo que llegamos a producir, o los talentos o las habilidades que Dios nos ha dado, demuestran hacia el exterior cuando están unidas a la savia del cielo y de la santidad, honra a Dios y prueba ante el mundo que el plan de salvación transforma, regenera y ennoblece al ser humano. Por lo tanto, cuando, no por nosotros mismos, obviamente, nosotros solo somos un elemento de depósito, el cual rendimos a la influencia divina. Él nos llena desde el interior hacia el exterior, realiza una obra de completa transformación, y entonces todo el universo puede ver la obra regeneradora de la redención en el ser humano, y cómo la vida, ministerio, pasión, muerte, resurrección e intercesión de Jesús, que es la cepa madre, transforma a los seres humanos y los convierte en portadores de frutos para justicia. Y esa intrincada relación entre el cielo, la tierra y los humanos es una demostración de que el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la entrega del ser humano es la coordinación y complementación perfecta para alcanzar la redención. Muchas gracias, es interesante. Aquí podemos ver prácticamente que un discípulo debe estar dispuesto de ser corregido. Un discípulo debe tener la disponibilidad del crecimiento, de corrección, de cambio, y eso es que entendemos aquí. El cristiano fiel llevará muchos frutos, será un obrero,
no andará sin rumbo perezosamente. Vemos obviamente algunas cualificativas aquí en ese testimonio muy importante. Un obrero significa entregado en la obra del Señor. Por eso podemos ser obreros laicos, podemos ser miembros que no somos empleados de la obra, sin embargo podemos colaborar en la obra con nuestras actividades, con nuestras oraciones, con nuestros medios. Hay muchísimas formas en que nosotros podemos trabajar y dar frutos, especialmente hoy día con la existencia de la media. Se pueden alcanzar todos los lugares del mundo que tienen esa posibilidad de recibir esos mensajes o conectarse con internet. Y así de una forma muy barata, una forma sin gastar muchos fondos, desde el asiento de su casa una persona puede hacer mucha obra misionera. Pensando en esto, debemos entender que cada miembro de la iglesia debe ser un discípulo, debe ser un obrero, debe ser una rama fructífera en esta planta. Y si nosotros queremos hacerlo, también debemos recibir con bien las correcciones que Dios está haciendo para que nosotros podamos dirigir la energía de nuestro tiempo, de nuestros recursos financieros, de nuestros deseos, de nuestros sueños en dirección correcta, de donde proviene la salvación, donde está nuestro Señor Jesucristo y donde prácticamente es el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la última pregunta. ¿Cuál es el propósito del Señor cuando llama y pone personas? Vamos a ver en qué forma podemos contestar esta pregunta y cómo está conectado esa pregunta con los pámpanos y con la planta de la viña. Este versículo nos sirve a modo de conclusión y resumen general de toda la lección, porque tenemos todos los pasos necesarios para convertirnos en seres humanos transformados y regenerados a la imagen de Dios. Y ese es el propósito final de la salvación. Entonces, el primer principio que se nos expone es: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí se nos habla claramente que la iniciativa, el punto de partida para ofrecernos la salvación fue la entrega del Padre de su propio Hijo. Es la elección del terreno, que es esta tierra, y la planta madre o cepa de viña que produce ahora estas ramas. Por lo tanto, Dios es el que toma la iniciativa en nuestra salvación y debemos considerarlo como el más excelso y elevado de los privilegios, haber sido llamado por el Señor. De hecho, Dios llama a todo ser humano. El elemento que marca la diferencia es la disponibilidad, la entrega y la respuesta positiva a este llamado. Por lo tanto, ahora el Señor, cuando nos llama, Él no desea que permanezcamos en estado de letargo, sino que Él espera un máximo crecimiento y desarrollo hasta nuestro máximo potencial. Y por eso se nos dice que Él desea que demos fruto, pero que no sea un fruto deficiente o pasajero, sino que permanezca, que sea consolidado, que sea hermoso, que sea firme, que sea constante. Es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Él desea convertirnos de acuerdo a su imagen para restablecer el propósito de Dios con la humanidad. Y por eso se nos dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dará. ¿Qué es lo que le pedimos? Crecimiento, desarrollo espiritual, madurez emocional, comprensión profunda de la verdad, eficiencia en la comunicación de la verdad, que nos revele lo que se necesita podar, lo que necesita ser cambiado
para que Él pueda obrar en nosotros la plena fructificación para la honra de su nombre, el beneficio de la humanidad y la salvación que Él nos concede. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que esta planta, si queremos reproducirla o plantar nuevas plantas, no es que ponemos semillas o usamos los frutos de ella, pero las ramas son que prácticamente se enterran y desde ahí procede el crecimiento de una nueva planta. Es un símbolo muy hermoso porque si nosotros somos una rama viva, puede ser cortada, puede ser enterrada y entonces puede reproducir una nueva planta. Y eso es que Dios espera de sus discípulos, de sus miembros de la iglesia, que nosotros podemos reproducir el ejemplo de Cristo. De esa forma, los apóstoles mencionan que debemos ser participantes de la naturaleza divina y hacer una demostración de Cristo adelante de los incrédulos, adelante de esta tiniebla espiritual que existe en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, ustedes es una planta elegida que Dios quiere que se convierte en una planta con muchos frutos, y eso es posible porque lo hace el Señor. Él nos da el Espíritu Santo, Él hace todo el labor necesario para que nosotros tenemos el poder, así que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.